Pero con Renee Good y Alex Pretty están operando en otra capa narrativa, que es no solo no puedes entrar a este país sin papeles, sino que no puedes reclamar contra ICE ni contra nuestra administración, porque lo que puede acabar pasándote es la muerte en manos de una agencia federal. Hola a todos, mi nombre es Heidi Thor y esto es Politiqueando con Maremoto. Les cuento que por poco me dejan politiqueando sola porque mis compañeros decidieron irse todos de vacaciones al mismo tiempo y a mí por algún motivo no me llegó ese memo. Pero por suerte ya están de regreso a la realidad con nosotros y nos acompañan como siempre. Bienvenidos de vuelta Balba, Fabi y Monteblack. ¿Cómo les fue? De regreso a la realidad, pero también tú te has ido de viaje anteriormente, Heidi, así que quizás no coincidimos esta vez, ¿no? Creo que Balba también y JM estuvieron fuera. Creo que Heidi está un poco celosa de nuestros bronceados, exactamente. A ver, pero ¿quieren contar a dónde se fueron? A ver, yo estuve estaqueándoles por ahí, pero para los que no les vieron, ¿a dónde se fueron? ¿Dónde te fuiste tú, JM? Yo estuve en Aruba 2 semanas con amigos y también tenía una boda por allá, así que estuve en playa todos los días desconectándome y no pensé en todo esto como por 2 semanas, que fue muy rico. No creo que no hayas pensado en todo eso, pero un poquito. ¿Y Balba, dónde te estabas? Yo me fui a Acapulquito, en el sur de México, pero muy rico el clima, pero no tuve la oportunidad como tú, Fabi, de ver un eclipse solar en una isla paradisíaca del Mediterráneo. Bueno, no llegué a ver el eclipse, pero mi amigo, uno de mis mejores amigos creció en Ibiza, que creo que si fuera por mí yo no hubiera ido, si no fuera porque tengo a alguien ahí. Me gusta ir a lugares a donde tengo amigos, familia. Y sí, estuvimos en el Mediterráneo que pues se ha vuelto tan caro todo, oye, en serio que yo digo, qué privilegio es de verdad tomarse unos días libres porque es casi imposible irse a cualquier sitio hoy en día. Yo me acuerdo que cuando uno recién llega a este país dice, pues qué cosas son vacaciones, ¿no? Y realmente hay que agradecer que tenemos esa oportunidad. Así que bueno, ahora sí, Heidi. Ahora, de regreso a la misma realidad que todos en este país, donde Donald Trump es el presidente, y mientras ustedes disfrutaban de unas merecidas vacaciones y recargaban pilas, aquí vimos varios casos de inmigrantes detenidos violentamente por ICE que provocaron una enorme indignación. Agentes enmascarados, personas rodeadas en plena calle, en hospitales, arrancadas de sus vehículos, separadas de sus familias, muchas veces sin que los agentes tan siquiera muestren una orden judicial. Porque cuando hombres armados, con el rostro cubierto, te meten por la fuerza en un vehículo y se niegan a identificarse, eso no parece un procedimiento migratorio, parece un secuestro. Y esta brutalidad está convirtiendo el tema que una vez era una fortaleza política para Trump y los republicanos en un serio problema de cara a las elecciones de noviembre. De hecho, casi 3 de cada 4 votantes latinos quieren cambios en la manera en la que opera ICE, aunque claro, están totalmente divididos entre si hay que reformarla o abolirla. Y creo que es válido que tengamos una conversación de qué significa esto. ¿Lo reformamos o lo abolimos? Y cuando hablamos de abolir ICE, ¿qué significa eso exactamente? Porque esta es una agencia que ha ganado y acumulado muchísimo poder en muy poco tiempo. Me encantaría saber lo que piensas tú, Balba, de todo esto. A ver, creo que no es sorpresa para nadie que ICE se ha hecho mucho más grande, mucho más poderosa bajo el gobierno de Donald Trump. Solo el año pasado la ley de presupuesto le dio cerca de 30,000 millones de dólares en español, 30 billones de dólares en inglés, para expandir su personal. Y vaya que lo han expandido, porque de 10,000 agentes, más que lo duplicaron, ahora son 22,000. Hay 12,000 agentes nuevos reclutados, atraídos con bonos de 50,000 dólares, que representan de nuevo miles de millones de dólares para reclutar gente que, para empezar, no tiene entrenamiento para ser agente fronterizo y que no tiene background checks apropiados para ser servidores públicos. Pero para mí lo interesante es que ICE, en mi opinión, está envenenada institucionalmente de origen. Porque ICE nace en el 2003, después del 11 de septiembre, en donde había un estado de alerta nacional, claramente después de los atentados terroristas del 2001.
Y ICE se coloca bajo el manto del Department of Homeland Security, el Departamento de Seguridad Nacional, que tiene como objetivo institucional defender la nación de amenazas. Entonces, es muy importante este surgimiento, esta fundación de ICE, porque la migración pasa de ser un tema institucional, un tema que transcurre a través de temas burocráticos y pasa a ser una amenaza nacional. El tema es que es muy difícil sacar esa manzana podrida de su canasta cuando desde el principio se puso ahí. Si el Homeland Security tiene como objetivo eliminar todas las amenazas nacionales, es como el martillo de Maslow. Si solamente tienes un martillo como herramienta, entonces todos los problemas se convierten en clavos que tienes que martillar. Aquí, si todo es una amenaza nacional, pues la migración también se va a ver como una amenaza nacional. Entonces, creo que esto también, ahorita claramente lo podemos englobar en el contexto de Donald Trump, y creo que lo tenemos que hacer porque ha tenido un ensanchamiento institucional gigantesco, pero también hay un problema de origen en la institución de ICE que tenemos que abordar si es que lo queremos abolir o reformar, como ya lo vamos a discutir, Heidi. Quiero agregar algo que dijo Balba, si puedo. Porque dos cosas que me han hecho pensar, ¿no? Que estamos viendo que estaban dando bonos de $50,000 para contratar a estos agentes. Una de las cosas que a mí me parece muy triste es que hemos visto que muchos de estos agentes son latinos, lo cual me parece increíble que estamos viendo eso. Pero algo que yo espero que le salga el tiro por la culata, porque estamos enterándonos de que estos contratos son contratos de multiaño y que estos bonos los dieron y tienen que ser parte de ICE por 5 años, si no me equivoco, o si no tienen que regresar todo. Pero ellos no van a estar en el poder por 5 años. Entonces, ¿qué les va a pasar a estos agentes cuando quieran su bono? Yo pienso que aquí todavía viene más cosas interesantes con esto y ojalá les llegue el karma porque, sinceramente, obviamente lo que están haciendo no es lo correcto. Y creo que el bono les llegaba todavía después de cumplir un tiempo de trabajar para la agencia, ¿no? O sea, sí, no era 5 años, 5 años. Se dividía entre los 5 años y creo que también cabe mencionar el tipo de persona que están contratando, porque dijeron $50,000 y de inmediato empezaron personas que para colmo se siente bien haciendo el trabajo que corresponde y que estamos viendo en las calles, que fueron y aplicaron. Cuéntanos un poquito, Fabi, de lo que has visto tú respecto al tipo de persona que está entrando a trabajar para el Gestapo de Trump, porque así le digo yo. Bueno, así le dicen muchos, Heidi, es por la manera en que operan, casi secuestrando a inmigrantes afuera de sus casas, de sus trabajos, incluso cuando están acudiendo a sus citas y de inmigración, personas enmascaradas. Y hablaban un poco de qué tipo de personas están siendo contratadas para ICE. Obviamente nunca queremos generalizar. Hay personas, y recuerdo muy bien durante el reclutamiento de agentes de ICE, que se formaron largas filas en Washington DC, y cuando los periodistas se acercaban a preguntarle a estas personas por qué quieres trabajar para ICE, su respuesta era sencilla: tienen familias que mantener, los salarios son competitivos a diferencia de muchos otros trabajos del gobierno, pero también hay que pensar en cómo es este proceso, ¿verdad? Recuerdo muy bien una historia de una periodista, Laura Jedid, una periodista freelance, que ella misma se hizo pasar por un solicitante de un trabajo para un agente de ICE y mostró el proceso en redes sociales. Básicamente le dieron el trabajo después de tan solo una entrevista de 6 minutos. Yo no sé ustedes, pero a mí nunca me han dado un trabajo con solo 6 minutos de hablar con alguien. ¿En dónde queda el chequeo de tu récord criminal, obviamente tu récord de violencia doméstica? Hemos visto que hasta en el caso del inmigrante que falleció en Maine en manos de ICE, la esposa salió a decir que ella había llamado a los jefes de este hombre, no tengo su nombre en este momento, pero para básicamente poner en alerta que no debía tener un arma, que era violento, que le había tirado incluso agua hirviendo a su esposa, o sea que tenía un caso de violencia doméstica. Estamos hablando de que no hay, parece ser, un proceso de escrutinio para contratar a estos agentes de ICE que están actuando de manera impune en nuestras calles. El Departamento de Justicia se ha negado
llegado a abrir investigaciones. De hecho, incluso muchas veces el FBI está tomando jurisdicción, por así decirlo, de las investigaciones de las muertes de inmigrantes y también de ciudadanos estadounidenses sin compartir mucha información con los departamentos de policía local. Entonces, realmente cuando hablamos del tema de abolir ICE es algo que está en la mente de todos los votantes, pero significa algo muy diferente para cada uno, ¿verdad, Heidi? Estamos viendo que para algunos significa abolirlo por completo, como la administración Trump lo ha hecho con otras agencias, pero para otros significa reformarla, ¿no? O sea, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuál de las dos cosas debería suceder en un momento en el que hay muchos más inmigrantes indocumentados en este país que nunca antes? Yo pienso que esto de abolir a ICE ya se ha convertido como que un eslogan, independientemente de lo que signifique eso o lo que conlleve, ¿no? Pero la gente, yo creo que lo que está reaccionando es a lo que estamos viendo, lo que está pasando en el país y un completo rechazo de todo el público hacia ICE. Yo pienso que todavía desafortunadamente no hemos tenido el diálogo de lo que significa eso exactamente y de los detalles de qué es lo que queremos que pase para que realmente lleguemos a algo que todos estemos satisfechos. Pero de momento yo pienso que es más que todo, es como un eslogan lo que se ha formado. Pero es que este eslogan no viene solo, viene con lo que estamos viendo en las calles. Incluso personas que anteriormente apoyaban a Donald Trump están diciendo esto no fue lo que tú nos prometiste. Aparte de que hay que mencionar de que hoy por hoy, gracias a Donald Trump, ICE, que básicamente es como que la Gestapo de Donald Trump, es una de las agencias policiales federales mejor financiadas, no solamente en la historia de los Estados Unidos. Podemos incluso compararlo con ejércitos completos de la mayoría de los países del mundo. ICE está mejor financiado. Solamente hay 19 países que están mejor financiados, o por lo menos sus ejércitos están mejor financiados que ICE. Entre los países que tienen menos dinero para sus ejércitos anualmente que ICE está Argelia, Brasil, Taiwán, Singapur, Noruega, Suecia, Indonesia, Irán, toda Latinoamérica, Centroamérica, el Caribe, o sea, la mayoría de los países del mundo. Y estamos viendo que todo ese dinero que se está inyectando para ICE es precisamente para ver lo que estamos viendo en las calles. Personas que no les importa la Constitución, pero lo que quieren es llevarse a esas personas porque ahora tienen unas cuotas de 2,000 personas por día en los Estados Unidos. Imagínate, 2,000 personas por día que los agentes de ICE tienen que ir a buscar a las calles y nosotros estamos preguntándonos por qué ni siquiera preguntan a ver si tienes un permiso de trabajo, si tienes un caso de asilo. Por supuesto que no, porque en el momento que tú les das ese número con una cuota, las personas dejan de ser individuos y empiezan a convertirse en números. Y eso es lo que estamos viendo. Recientemente incluso acabo de ver una publicación en donde en julio, si no me equivoco, más de 50,000 personas fueron arrestadas en un solo mes. Sí, están rompiendo récords. Están llegando a la cuota y rompiendo récords que no se han visto antes en cuanto a arrestos al mes. Oye, Heidi, a mí me parece vital lo que mencionas del financiamiento y de las cuotas, porque creo que la arquitectura institucional de ICE tiene 3 capas que protegen a los agentes migratorios de una persecución legal, pero aparte le ayudan a Donald Trump a avanzar su agenda. La primera capa, ya la mencionaste y la explicaste muy bien, es el financiamiento desmedido a esta agencia. Pero en segunda instancia también hay una falta de accountability dentro de la institución que es tremenda, porque otras instituciones de la Fuerza Federal en Estados Unidos, como lo puede ser el FBI, la CIA, el Departamento de Justicia, sí tienen ciertos contrapesos institucionales que los obligan a actuar de cierta manera apegada a la Constitución y a los derechos humanos que se supone Estados Unidos pues aboga por ellos. Y por último está una tercera capa, porque desde el Poder Ejecutivo, y hemos visto varias veces que tanto J.D. Vance como Donald Trump dicen que a todos estos agentes que han asesinado a personas o que han detenido a personas ilegalmente, los van a defender judicialmente desde la Casa Blanca, dándoles carta blanca básicamente para que salgan a las calles y hagan lo que ellos plazcan. Hay 3 capas de defensa desde la Casa Blanca
que ayuda a que la agenda de Donald Trump se mueva. Porque esta violencia que vemos por parte de los agentes de ICE no es solo un problema de reclutamiento, como ya lo mencionamos, no es solo un problema de financiamiento, sino que también la misma violencia es una herramienta de comunicación política para este régimen. Porque la violencia se usa como una herramienta de intimidación para pues la sociedad en general, porque ya vimos que ICE no solo mata a migrantes, sino a ciudadanos estadounidenses, reprime protestas en contra de la institución y claramente una herramienta de intimidación terrorífica contra la comunidad migrante en Estados Unidos. Otra cosa también, Heidi, que quiero decir, que me parece que también tenemos que ver esa parte, y que está conectado con lo que tú estabas hablando, de todo el financiamiento que tiene ICE. Y es la manera en que están haciendo esto, porque está creando un negocio, como lo es todo, para el señor que está en la Casa Blanca. Un estudio del American Immigration Council denotó que por cada dólar que se invierte en el sistema judicial migratorio, se invierten 25 en estas fuerzas de ICE y en estos enmascarados, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eso lo que está creando es una gran cantidad de personas de paso con estas cuotas que van a ser detenidas, pero que no pueden ser procesadas en las cortes. Y entonces están creando un gentío que se va a quedar atrapado en ese sistema. Y como sabemos, ahí hay muchísimo en cuanto a quién se está enriqueciendo, quién no. Y bueno, ahí podemos hablar un show completo, que por cierto, si los que están viendo este episodio quieren ver detalles de eso, por favor díganos en los comentarios. Y creo que volviendo al tema, a lo que mencionó Rodrigo de la falta de accountability, de que no estamos viendo que los crímenes de ICE estén en realidad investigando, porque ¿cómo se van a investigar? Precisamente por eso es que es tan importante el episodio pasado que hicimos, en donde hablamos de Todd Blanche, el fiscal general de Donald Trump, y lo problemático que es que sea el mismo amigo y el abogado personal de Donald Trump quien ahora sea la persona que tenga que decidir a quién se investiga y a quién no. Ahí regresamos a eso, y también, yendo a tu punto, Monteblack, también tenemos que ver a quiénes son las personas a las que están secuestrando en las calles y las están deportando. Porque a nosotros nos prometieron que supuestamente iba a ser a lo peor de lo peor, los peores criminales. Y yo digo, si es así, ¿por qué están yendo a las escuelas cuando los padres están dejando a sus hijos en la mañana? ¿Por qué están yendo a los lugares de siembra donde las personas están trabajando en las cosechas y están sembrando lo que al final uno termina comprando en los supermercados? Hay un reporte del Cato Institute que dice que el 73% de las personas que han sido detenidas por ICE no tienen ningún tipo de pasado o ningún tipo de antecedente criminal. Este es el tipo de persona que estamos viendo, y creo que todos nosotros lo hemos presenciado, porque una de las primeras cosas que estamos buscando es quién era la persona de ese caso que vimos que se hizo viral en las redes sociales. Eri, pero siempre creo que es algo que te escucho mucho decir, y es que los inmigrantes venimos aquí a trabajar y tratamos de todo, a toda costa, de meternos en problemas. Y esto es justamente lo que estamos viendo, lo que acabas de decir, que la mayoría de personas que están siendo arrestadas no tienen un récord criminal. Y si uno se acerca a los centros de detención, ves a los familiares que están afuera, la historia se repite. Son personas que estaban saliendo a trabajar, que tenían un permiso de trabajo por lo general. Entonces, ¿quién que está haciendo mal o haciendo daño va a pedir un permiso de trabajo y a tratar de hacer las cosas bien? Y quisiera escucharte lo que quieres decir, JM, pero también acabo de ver esta entrevista que acaban de dar la familia de Alex Pretty, el enfermero que fue asesinado por ICE en Minneapolis en enero. Hace 7 meses que su hijo fue asesinado por participar en las protestas en Minneapolis, luego de las intensas redadas que se vivieron en esa ciudad, y la familia, que no son inmigrantes, todavía están esperando respuesta. Todavía no sienten que se ha hecho una investigación en la que realmente pues estén pagando los que han acabado con la vida de su hijo, y más bien dicen que se ha gastado más esfuerzo y energía en poner a Alex Pretty como una persona que estaba armada y que venía a proponer violencia y no a defender a su comunidad. JM, creo que querías decir algo. Sí, no, yo quería hablar de un caso en particular como una persona con la que yo hablé y lo entrevisté. De hecho, no sé si recuerdan el caso de Andrei Romero, el cual era un venezolano que fue enviado para el CECOT. Y este niño, o sea, porque lo digo niño porque es mucho más joven que yo, pero bueno, este joven
Llegó a la frontera, se entregó ahí, y él ni siquiera pisó en Estados Unidos. Y lo trataron como un criminal, como que si hubiese cometido crímenes en Estados Unidos, y lo mandaron para el SECOT. Recordemos ese episodio, que yo creo que ya se nos había olvidado. El SECOT, que para quien no sabe de la audiencia, JM, es la prisión del Salvador de Bukele, donde con una alianza con Donald Trump están mandando migrantes ahí, es una locura. O sea, y es increíble porque él lo abusaron, y él me contó todo esto, como lo abusaron en esa cárcel y todo lo que pasaba, y que había momentos que él se quería morir, literalmente. Estas son las cosas que está haciendo el gobierno. Hay muchos casos sobre esas personas que fueron, y hay que explicarle un poquito a las personas que cuando a ti te deportan, se supone que a ti te deportan para el país de donde tú vienes. O sea, si yo soy dominicana y me deportan, a mí me tienen que deportar a la República Dominicana y no para encerrarme en una cárcel. Y más cuando yo no cometí ningún delito. Estas personas, fueron más de 200 personas que el régimen Trump envía para El Salvador. La mayor parte de ellos eran venezolanos. Los envía para El Salvador, pero no para que tengan libertad en El Salvador luego de ser deportados. No, para que se queden encerrados indefinidamente en una cárcel a pesar de no haber cometido ningún tipo de delitos. Eso, cuando yo vi eso, yo no podía creer. Es más, y es cierto lo que dice Monteblanc, no lo hablamos lo suficiente para lo que estamos viendo. Y no solamente ese caso, ahora también están mandando a personas para Liberia y diferentes partes de África, cubanos que no los están regresando a Cuba, los están regresando a África, y no para que tengan libertad, para mantenerlos encerrados. Y esas son más de las violaciones que seguimos viendo de ICE. Ya en el 2025 murieron 33 personas bajo custodia, y en lo que lleva del 2024 ya pasamos un récord porque ya vamos por 24. Estamos viendo a los agentes de ICE simplemente disparándole a las personas que están en sus autos, y lo que nos dicen es, no, es que iban a utilizar el auto en contra, lo estaban utilizando como un arma en mi contra, tal y como lo hicieron en el caso de Renee Good, que es la otra ciudadana estadounidense, blanca, rubia, ojos azules, también asesinada por ICE. Y yo digo, si eso le sucede a personas blancas que usualmente no son objetivo de ICE, porque de hecho los blanquitos latinos, ojos azules, pasan desapercibidos mayormente, si les pasa a ellos, ¿qué podemos esperar nosotros en un país donde al parecer para los latinos y las personas de color parece que las leyes no nos aplican? Oye, Heidi, me parece interesante que platiques sobre los casos de Renee Good y Alex Pretty, porque hay una crítica en redes y en la opinión pública en general que me parece muy válida y muy acertada, que dice, ¿por qué nos centramos tanto en Alex Pretty y en Renee Good cuando han habido asesinatos de migrantes latinos? Nada más nos estamos centrando en los dos nombres anglosajones y con tez blanca, pero me parece que sí es importante, y es importante narrativamente para la administración de Trump enfocarse en estos dos temas, y voy a explicar por qué. Porque en la primera capa, en la capa de intimidación a los migrantes, la administración de Trump narrativamente está atacando a la comunidad migrante, al decirle, si estás aquí sin papeles, entre comillas, no puedes estar aquí, te tienes que ir. Pero con Renee Good y Alex Pretty están operando en otra capa narrativa, que es, no solo no puedes entrar a este país sin papeles, sino que no puedes reclamar contra ICE ni contra nuestra administración, porque lo que puede acabar pasándote es la muerte en manos de una agencia federal. Lo decimos muy fácil y se dice muy fácil, pero si hubiéramos dicho esto hace 10 años en Estados Unidos, sería una completa locura, sería demencial. Suena como una historia de una república bananera en Centroamérica, en donde un dictador mata con su Gestapo, como tú le pones, Heidi, a manifestantes. Bueno, eso ya está pasando en Estados Unidos, y creo que opera tanto narrativa como políticamente para desalentar la protesta en este país. Balba, pero una cosa que es lo que a mí más me preocupa, porque todo lo que tú estás diciendo es verdad, y es horrible que estemos viviendo esto y que nuestro gobierno esté participando en esto. Pero a mí el problema más grande, me parece, es que todavía hay personas que apoyan esto, y muchos de ellos son latinos. Entonces, ¿cómo solucionamos ese problema? Porque todos tenemos que convivir en un mismo país, y todavía hay personas que apoyan todo esto. Entonces, yo no sé cuál es la respuesta a eso, pero sé que esa es parte del problema, porque el gobierno está haciendo lo que la gente le permite que haga. Hey, todavía hay personas latinas que están apoyando todo esto. Si tú le preguntas a una persona del Salvador, ellos aman lo que este señor está haciendo en el SECOT.
Claro, pero también tenemos que ver que la mayoría de las personas, incluyendo los latinos que apoyaron a Donald Trump, se dieron cuenta de que apoyar esto que Donald Trump está haciendo con los inmigrantes va incluso en contra de nosotros mismos, porque incluso un reporte de ProPublica, una investigación encontró que han detenido también a ciudadanos estadounidenses. Si no me equivoco, la cifra el año pasado era de por lo menos 170 personas, porque cuando incluso la Corte Suprema dice, oh, ¿sabes qué? Basado en el color de tu piel, en el color de tu cabello, de cómo te ves, o si hablas inglés con un acento o hablas español, ¿sabes qué? Sí, ICE puede detenerte y cuestionarte. Entonces, cuando estamos viendo todo eso, los latinos que no se crean blancos y que no sean parte del culto o que no estén tan profundo en el culto, se están dando cuenta y precisamente por eso los números nos están diciendo que los latinos van a castigar a Donald Trump y a los republicanos en las próximas elecciones. No, claro, pero lo que yo digo es, todavía queda gente que está a favor de esto. Yo creo que lo que he visto, al menos en temas virales, ¿no? Que siempre es anecdótico, ¿no? Como la señora que salía cantando voy a votar por Donald Trump y 3 doritos después está llorando porque deportaron a su esposo a Cuba. Y así las historias se han repetido, ¿verdad? De personas que fueron súper activas y que luego han salido a declarar, a decir que fueron utilizados por la campaña de Donald Trump para promover el voto latino. Yo creo que al menos en esos casos anecdóticos que se hicieron virales, pues no me parece que esas familias van a continuar apoyando a Donald Trump, como ya lo decías, Heidi. Al parecer los latinos van a buscar, digamos, esa venganza o van a buscar de alguna manera, pues, el accountability, como ya decíamos, a través de las urnas. Ahora bien, yo también he escuchado a gente en la calle que cree que ICE pues lo ven como una herramienta esencial para mantener lo que es la seguridad de familias, pero yo le preguntaría a esas personas ¿a qué precio? ¿Al precio de la violación de los derechos humanos de estos inmigrantes, a la separación de las familias o condiciones inhumanas en las que están siendo detenidos estas personas? Porque recordemos que las compañías y las empresas que son administradoras de estos centros de detención están teniendo ganancias récord, están ganando miles de millones de dólares por mantener a nuestra comunidad, que ya lo hemos dicho muchas veces, sin un récord criminal, en condiciones infrahumanas, personas que están haciendo huelgas de hambre porque la comida que reportan es totalmente deteriorada, no es consumible para seres humanos. Sin embargo, estas compañías tienen todo el apoyo del gobierno porque no hay un escrutinio, no se permite el ingreso muchas veces de legisladores locales para monitorear qué es lo que está pasando. Y yo a veces también escucho este término, ¿no? Bueno, tenemos que decir que la mayoría de las personas que están en estos centros de detención no tienen un récord criminal, pero igual si lo tuvieran, los criminales entonces no tienen derechos humanos. Y yo creo que muchas veces eso es lo que ahora mucha gente está cayendo en esa creencia. Por ejemplo, las personas que conozco muchos en Latinoamérica que están de acuerdo con cárceles como el tipo del Secot de Bukele. Entonces, creo que también ahí hay algo que discutir que de repente no lo podemos hacer hoy porque nos expanderíamos, pero ¿acaso los criminales tienen que ser tratados por debajo del nivel humano? No sé, no me parece a mí personalmente. Diste en el clavo, en mi opinión. Y ese es el problema porque yo siempre he dicho que la diferencia entre un republicano y un demócrata es la inhabilidad de un republicano de poder empatizar con alguien a menos de que algo le afecte directamente. Estos republicanos latinos que eran MAGA y que apoyaban todo lo que estamos viendo y que vemos los 3 doritos después, solamente tienen este momento de los 3 doritos después de que les afectó por lo que ellos votaron para que les sucediera a otras personas. Y yo creo que ahí es donde entra la empatía. Y muchos de ellos excusan las acciones de ICE porque, y es una realidad, los agentes de ICE están recibiendo órdenes. A ellos, desde lo más arriba, les dijeron que ellos pueden meterse en una casa sin una orden firmada por un juez. A ellos, el vicepresidente, volviendo a lo que había dicho Balba, les dijo en televisión nacional que ellos tenían
que ellos tenían inmunidad para ir y meterse en estas casas, algo que es totalmente en contra de la misma Constitución estadounidense. Estas acciones de ICE y las personas que están contratando sin una verificación de que son personas, claro, les exigen esas verificaciones de antecedentes a los inmigrantes, pero no a las personas que están contratando. Esto no es un accidente. Esto está diseñado de esta manera para buscar a personas que no tienen empatía con los inmigrantes, que más bien odian a los inmigrantes, porque a mí nadie puede convencerme de que las personas que están trabajando en ICE no sienten un odio hacia los inmigrantes, porque cuando tú tratas a las personas de esa manera es porque tú las ves como que son menos que tú. Así que sí, estamos hablando de que no los ven como personas que merecen derechos humanos o que merecen los derechos que la Constitución estadounidense nos dicen que debe de tener. Y ahí también regresamos a el hecho de que la justicia, o como yo digo, el Departamento de Injusticia de Donald Trump, no está ahí para ser en realidad un juez imparcial que en realidad está ahí para buscar justicia y decir, ok, estos inmigrantes les violaron los derechos, porque se supone que si te violan tus derechos, es más, se supone que tienes la posibilidad de quedarte en este país y no es lo que estamos viendo en el régimen Trump. Totalmente de acuerdo, y aparte es importantísimo regresar a lo que ya había mencionado de la falta de rendición de cuentas adentro de ICE, porque a ver, las investigaciones internas dentro de la institución contra agentes casi nunca llegan a nada. El Departamento de Justicia, que es normalmente el que vería esto, se negó a abrir a una investigación contra la gente que mató a Renee Good en Minnesota y en cambio intentó investigar a su viuda. Y por ejemplo, en julio, el FBI, que recibió instrucciones directas de la Casa Blanca de dejar de participar en investigaciones sobre agentes de inmigración. El FBI, que normalmente sería la institución que investigaría abusos de agentes federales. Pues ahora esos casos los ve el HSI, el Homeland Security Investigation, que es parte de ICE. O sea, es ICE investigándose a sí mismo. Es el estudiante calificando su propio examen. Es un sinsentido. Además, aliados de Trump, específicamente Steve Bannon, ha llamado a que se declare un estado de emergencia en Estados Unidos rumbo a las elecciones de noviembre para desplegar a agentes de ICE en los voting booths, en las elecciones, lo cual podría tener impactos gravísimos sobre el turnout latino en noviembre. Creo que no podemos dejar eso fuera de la mira. Claro, y si hablamos de eso, hay personas latinas que a pesar de que son ciudadanos, estarían siendo intimidados porque lo que estamos viendo es que ICE está agarrando a cualquier persona simplemente por cómo se ve. Y aquí es precisamente donde la conversación se complica, porque podemos abolir a ICE mañana y aún así dejar intacta gran parte de esta maquinaria. ICE ni siquiera existía antes del 2003. Fue creada después de los ataques del 11 de septiembre y es apenas una pieza de un sistema mucho más grande compuesto por varias agencias hermanas bajo el Departamento de Seguridad Nacional. Y entonces la pregunta es, ¿qué pasaría con el resto de esta maquinaria y si en realidad se puede abolir a ICE? Y no quiero que se me escapen en los tecnicismos de si ustedes piensan si se puede o no. Yo también quiero que ustedes me digan qué quieren ustedes. Si quieren que en realidad haya una abolición de ICE o que se haga una reestructuración de esta agencia. A mí me parece que políticamente hablando, porque recordemos que todo esto al fin y al cabo vivimos en un entorno político y es lo que quieren los votantes. Como estaba diciendo antes, yo no sé si la gente entiende lo que significa abolir a ICE, pero lo que los votantes quieren es que desaparezca ICE como el público lo conoce. ¿Qué viene más atrás de ello? Pienso que esa es una conversación que tenemos que tener porque no todos estamos totalmente claros de qué es lo que significa y qué es lo que hay que hacer. Pero esto hay que verlo mucho por el lado del entorno político, en mi opinión. Yo sí creo que deberíamos indignarnos, o sea, no solamente por cómo está actuando ICE domésticamente dentro del país, sino porque también están creando mini Guantánamos, cárceles en otros países, al menos 30, que han accedido a recibir a estas personas deportadas.
sin ningún tipo, ya hemos dicho, de algún proceso judicial en el que se demuestre que han cometido un crimen. Y creo que quienes están escuchando esto también deben de saber que pueden hacer algo para, digamos, detener este tipo de acciones que estamos viendo, involucrarse, no solamente votando, también llamando a sus representantes en el Congreso. Y yo realmente siento que al menos indignación sí hay. Y ¿qué hacer? ¿Abolir o reformar? Bueno, la misma administración de Trump ha demostrado que puede abolir agencias federales, como lo hizo con USAID, una agencia que estaba dedicada a dar ayuda internacional y que simplemente desmanteló por completo, despidió a todos sus empleados, y ahora se podría decir que el dinero que se podría haber utilizado para curar enfermedades en otros países en desarrollo, ahora están siendo utilizados para sobornar a estos mismos países que están, digamos, en una situación económica difícil, con la condición de que alberguen a estos inmigrantes sin ningún tipo de proceso judicial. Así que algún tipo de reforma yo creo que debería existir, así como existió en el 2003 cuando se abrió ICE, que hay que también aclarar, tiene dos brazos operativos. Uno es el brazo que se ocupa de las deportaciones en sí, y otro el HSI, que son los que se dedican supuestamente a hacer las investigaciones. Pero estamos viendo que más y más estas labores están mezcladas. Los agentes que deberían ser investigadores también están, digamos, en el campo realizando estas deportaciones, y por eso yo asumiría se está dando arrestos de personas que muchas veces tienen un proceso inmigratorio o que tampoco o que no necesariamente tienen una orden de deportación tal y como es. Y también creo que hay que mencionar que la reforma también viene de manera de cómo se comunica ICE sobre lo que está haciendo, porque muchas veces hemos visto que acusan a los inmigrantes de intentar atacarlos con el auto o de ser los que inician, digamos, un acto violento en contra de un agente, por lo que los agentes responden disparando, etcétera, etcétera. Pero más de una vez hemos visto que ICE también se tiene que retractar, aunque no lo hacen de esa manera específicamente, pero tienen que volver a enviar un comunicado aclarando lo que realmente sucedió. Entonces, realmente pareciera que no hay ningún tipo de proceso en el que comunican de manera transparente como le debería hacer un gobierno. Obviamente en este no lo estamos viendo, sobre lo que están haciendo, por qué lo están haciendo y a quién están buscando. Recuerdo claramente hace unos meses un caso en Nueva Jersey, acusaban a un hombre de que estaban buscando a un hombre y acusaban a esta persona inmigrante de haber utilizado su auto para atropellar a un agente de ICE. El agente de ICE abrió fuego en medio de una comunidad. Resulta que esa persona que ICE dijo que estaba buscando ni siquiera estaba en el país. Ya se había autodeportado a su país. Logré hablar con él también y estaba muy asustado porque sabía que le estaban acusando de haber intentado básicamente matar a un agente federal. Entonces, todo eso te deja entrever que a veces los agentes de ICE te dan un nombre, te dan una versión de los hechos y muchas veces hay que retractarse. No se puede fiar de lo que están diciendo. La transparencia no existe, el accountability mucho menos, creo, en estos casos. Así que hay muchas cosas que deberían de cambiar y ser reformadas, en mi opinión. Yo creo que es importante también, ahora que lo mencionas, de que todos ICE son diferentes agencias y que todas estas personas, independientemente del entrenamiento o el poco entrenamiento que en realidad no están recibiendo, están en las calles, pero también tenemos que hablar de los sheriffs y los policías en diferentes partes del país que también están colaborando con los agentes de ICE y que también están sirviendo como si ellos mismos fueran agentes de ICE, un programa que empezó a utilizar George Bush cuando se crea inicialmente la agencia. Pero desde que Donald Trump regresa al poder, creo que pasamos, y tenía el número por aquí escrito, y alguien, por favor, corríjame si lo digo mal, pasamos de unos cientos de departamentos de policías, 105 departamentos de policías que colaboraban con ICE, y ahora estamos hablando de miles alrededor de todo el país. Y de hecho,
mientras ustedes estaban de vacaciones, se hizo este video que estoy segura que ya lo vieron, de la mamá y la hija que estaban en un hospital después de un accidente y viene ICE a llevarse a la mamá. Yo publiqué el video en mis redes sociales y muchas personas me decían, ¿por qué mientes? Esos son el sheriff, no son ICE. Y yo, exacto, no son ICE, pero son agentes locales que están sirviendo como si fueran ICE, y esto ya lo estamos viendo en el país completo. O sea que abolir ICE también significa acabar con el programa 287, que es esa cooperación que tienen los agentes de ICE con diferentes policías y oficinas de sheriffs de todo el país. Oye, Heidi, a mí me parece importantísimo lo que estás diciendo de los sheriffs, porque muchos sheriffs a lo largo y ancho de Estados Unidos están peleando por una elección en noviembre también. Y muchas de las personas, nosotros nos estamos fijando mucho en el control de las cámaras, la Cámara de Representantes, en el Senado, que claramente es muy importante, pero a nivel local, para quien nos esté escuchando en LA County o en cualquier condado de Estados Unidos, es muy importante que se fijen cuáles son las propuestas de las personas que quieren convertirse en sheriffs en su condado, porque una colaboración con ICE del sheriff puede abrirle las puertas a esta agenda antimigrante que ya platicaste muy bien, Heidi. Pero entrando o regresando de nuevo al debate de si abolir o reformar a ICE, yo no estoy de acuerdo con abolir a ICE, a lo mejor cambiarle el nombre y demás, eso está a discusión, pero creo que a pesar de ser una institución sin contrapesos, como ya explicamos, de ser una institución con una vocación autoritaria incluso, la ciencia política comparada tiene muy detectado, muy traqueado, que un país que no hace válidas sus fronteras de una manera legal y de una manera humana, pues no es que se quede sin control migratorio, es que queda en algo peor, que queda a merced de quienes prometen defender esas fronteras de una manera inhumana y de una manera ilegal. David Frum, el editorialista del Atlantic, que, no es santo de mi devoción y muchas veces estoy en desacuerdo con él, pero en el 2019 escribió un editorial muy importante en la revista The Atlantic que decía, y lo voy a citar, "If liberals won't enforce borders, fascists will". O sea, si los liberales no son los que hacen cumplir las leyes de las fronteras, los fascistas lo harán. Creo que se debe de impulsar un Estado que sea fuerte, pero que también actúe bajo la Constitución, bajo la legalidad y de una manera que respete los derechos humanos, para que otras personas que no acepten todas estas variables no lleguen al poder e implementen esta agenda antimigrante. Creo que la realidad es que la demanda generalizada entre la población estadounidense, hay una demanda generalizada de control migratorio, de un control legal, humano, ordenado, sí, y eso no va a desaparecer si abolimos ICE. La realidad es que donde el Estado no aplica la ley, no es que florezca la libertad, es que florece la anarquía. Y cuando hay un vacío de poder, ese vacío de poder se llena normalmente por gente que va a hacer cumplir las reglas a su manera. En Latinoamérica lo tenemos muy claro con el ejemplo de las autodefensas. En espacios en donde los gobiernos no llegan a ejercer su poder, pues la gente toma las armas y se defiende por sí misma. A mí me preocupa que si un gobierno en el futuro, un gobierno demócrata, llega y decide no hacer absolutamente nada en el tema de migración, pues haya personas que estén armadas que decían sí tomar acciones por su propia mano. Esos serían mis argumentos. Estamos discutiendo opciones que tampoco son la realidad, en el sentido de que los demócratas tampoco quieren que todo esté abierto y que todo sea una fiesta libre. Bueno, algunos se han dicho que la inmigración ilegal no deberían haber deportaciones, luego se han retractado, pero sí hay candidatos progresistas. Pero no la mayoría, pero este no es el partido, eso no es lo que dice el partido. Y de hecho, Joe Biden trató de implementar muchas cosas de inmigración y los republicanos lo bloquearon totalmente. Así que tampoco, pintamos a los liberales como los que quieren una libertad total, porque tampoco es el caso. Ok, pero es que abolir ICE no significa que simplemente van a decir, ¿sabes qué? Exacto. La frontera se queda abierta y ya no vamos a deportar más. No, abolir ICE significa abolir una agencia que está podrida desde que empezó, porque en mi opinión, el hecho de que
el Immigration Enforcement, lo que se ocupa de la inmigración, lo hayan puesto en la misma agencia que está enfocada en combatir el terrorismo, ya ahí empezó el error. Porque hicimos una maquinaria que está enfocada en terrorismo y estamos asumiendo que estos inmigrantes están aquí para dañar a los Estados Unidos, que es lo que piensan las personas que apoyan a ICE. Y cuando hablamos de abolir ICE, sí, quitarlo, sacarlo del Departamento de Justicia, del Departamento de Seguridad Nacional y ponerlo donde estaba anteriormente, que era en el Departamento de Justicia. Entonces, crear una agencia totalmente nueva, con personas que están entrenadas, con personas que nos aseguramos de que no tienen antecedentes penales, de que no son racistas y que no son estos matones que estamos viendo en las calles. No estamos diciendo que simplemente abran la puerta, todo el mundazo, nadie se va. No, que continúe un proceso, pero un proceso en donde cada individuo es tratado como un ser humano, donde cada individuo, tal y como lo dice la Constitución de los estadounidenses, tiene derechos. Y si se violan esos derechos, que entonces exista un verdadero proceso en donde pueda demandar, que pueda legalizar su estatus, que era lo que sucedía antes. Pero bajo lo que estamos viendo con Donald Trump, eso no va a suceder. ¿Y de qué vale que los agentes de ICE ahora, sí, vamos a reformar ICE, vamos a ponerles las cámaras corporales? ¿Qué están haciendo? Las apagan. Y cuando pasa un incidente, ups, no estaban encendidas, ups, dejó de funcionar. Son ellos mismos quienes tienen el poder de mostrarnos si eso sucedió o no, pero ¿qué nos están diciendo? Que están apagadas. Y hay varias cosas que dicen que hay que reformarlo, cómo podemos ayudar a mejorar. Es que esto no se puede mejorar cuando las personas que están ahí son personas que no tienen ningún problema en acatar órdenes que les dicen que traten a los inmigrantes como si fueran invasores que no tienen derechos en los Estados Unidos. Así que yo creo que cuando se hable de abolir ICE, no se está hablando de que entre todo el mundazo, no, se trata de un sistema donde se respeten los derechos de las personas. Esa es mi opinión. Y sí, que hay que abolir a ICE. Estoy totalmente de acuerdo, pero creo que estamos argumentando más o menos lo mismo, Heidi. O sea, en un sentido tú estás argumentando que es abolirlo y cambiar a esa agencia, reformarla y pasarla a otro lado, a que sea algo administrativo y no del Department of Homeland Security, lo cual estoy totalmente de acuerdo. Yo estaría totalmente de acuerdo contigo. Creo que se debe de reformar de esa manera, se debe de cambiar de canasta o de casa para que el financiamiento no sea atacar a amenazas internacionales o de seguridad nacional y que sea un proceso administrativo. Ahora, aquí lo importante es que creo que estamos pensando de manera similar. El FBI, por ejemplo, tuvo momentos muy oscuros en el siglo pasado cuando era liderado por J. Edgar Hoover. Eso no significó que el FBI siguió o continuó siendo una agencia con tendencias autoritarias, sino que se reformó y hoy en día pues sigue siendo, con todo y sus defectos, una agencia que funciona dentro de Estados Unidos. Entonces creo que al final a lo mejor es una cosa del término de si abolir o reformar, pero creo que los dos estamos de acuerdo en lo fundamental. Claro, y también creo que debe haber una prioridad para personas que sí cometen crímenes y no personas que han estado trabajando por 20, 10 años, personas que tienen casos de asilo, porque ¿cómo vamos a estar regresando a personas a lugares como Venezuela, como Nicaragua, en donde el gobierno o la dictadura abiertamente ya está hablando de ni siquiera celebrar elecciones? Necesitamos un sistema que cumpla con las leyes estadounidenses, porque las leyes estadounidenses hablan incluso de darle asilo a las personas. Entonces yo creo que esto tiene que reformarse desde lo más rudimentario, empezar desde cero y que sea un sistema que funcione como debería. Yo los escucho y quiero ser el abogado del diablo un poco. Quizás esto no es mucho ICE o involucrando mucho a ICE, pero tú mencionas, Heidi, que no se trata de dejar entrar al mundazo entero, ¿verdad? Pero hay quienes piensan que fue eso lo que sucedió con el programa de Biden de las personas que podían pedir asilo en la frontera a través de una aplicación, y luego quedaron un montón de inmigrantes que llevaban acá más de 10, 20, 30 años y veían que otros cortaban la fila. Entonces, esa es una manera correcta de hacerlo, como lo trató de hacer el programa bajo el presidente Biden, de darle una oportunidad de respetar las leyes de asilo que sí dicen que una persona puede venir a este país a pedir asilo. ¿Es esa la manera? Yo estoy tratando de ver, porque como tú dices,
No es dejar entrar a todo el mundo, pero eso sucedió hasta cierto punto, ¿no? Porque mucha gente necesitaba ese asilo y ese amparo. Claro, pero no podemos dejar de darle asilo a personas que tienen casos legítimos de asilo porque los legisladores estadounidenses no se puedan poner de acuerdo en darle un paso a la ciudadanía a las personas que llevan años acá. No podemos decirle a una mamá que tuvo que agarrar a sus hijos y salir corriendo porque los iban a matar que ella no puede entrar hasta que los legisladores estadounidenses decidan legalizar a las personas que tienen 20 años acá. ¿Qué piensan ustedes? No, y no solo eso, sino que yo creo que dentro de todo... Pero eso crea una sensación de que el que tiene poco está resentido con contra el que tiene menos, ¿no? Es lo que yo veo. Eso es su problema, Bueno, lo siento mucho. pero eso ya es problema de ellos, exactamente. O sea, Y que además, es problema de una yo- persona que tiene 30 años trabajando aquí Sí, sin exacto, sí, documentos, exactamente. que Lo no siento. tiene sentido. Lo Déjame siento, decirte lo algo. siento. Si yo tengo 30 años en Estados Unidos, Yo no estoy de lamentablemente acuerdo con eso, pero- déjame decirte esto. Si yo tengo 30 años en Estados Unidos ilegalmente, trabajando día a día, y yo veo que personas necesitadas están entrando porque tienen un caso creíble de asilo, honestamente, ¿qué tipo de persona soy yo si yo digo yo no quiero que a esas personas les den chance de entrar? Yo porque no tengo digo que está papeles? bien que le No, tengan pero yo sé, tú resentimiento no estás porque en les esa dieron posición. una ayuda. Pero Simplemente ¿qué tipo digo de que persona piensa tampoco cierrenle la está puerta a ellos solucionando el porque yo no tengo problema. papeles? Son casos totalmente separados. Y lo que sí quiero decir, Fabi, yo pienso que obviamente Biden se dio cuenta de todo lo que estaba pasando y nuevamente trató de aprobar un nuevo paquete de reforma migratoria y los republicanos lo bloquearon, recordemos eso. Así que nuevamente, o sea, aquí esto no fue una fiesta de fronteras abiertas todo el tiempo. Ahí yo creo que hay un error institucional, Fabi, añadiendo a tu punto, que yo estoy totalmente de acuerdo en que es un derecho humano pedir asilo. Y se le debería de otorgar asilo a las personas que lo necesiten. Creo que el problema institucional que existía durante el gobierno de Biden, o uno de ellos, es que las cortes de migración no tenían la capacidad institucional para procesar todos los casos que pidieron asilo y por lo tanto muchas personas tomaron ventaja del tiempo o el backlog que tenían esas cortes para quedarse mucho tiempo, lo que generó el enojo de muchos migrantes que no entraron por asilo y que reclamaban que porque ellos sí podían estar ahí. Creo que ahí también tenemos que poner el foco, cómo fortalecer y solidificar a las cortes de migración que tienen muy pocas manos para trabajar en este país. A eso es a lo que yo voy, porque al final esto es un peón político en realidad. Las personas que vienen y que piden asilo se vuelven muchas veces en una carnada de los gobiernos, tanto de los que están de alguna manera no dándoles oportunidades en sus lugares, no dándoles seguridad en sus propios países, como aquí. Entonces, no solamente estoy tratando de decir que sí, tienen derechos bajo las leyes de derechos humanos, pueden pedir asilo, no estoy diciendo que no, simplemente que creo que está también produciendo y generando una división que realmente no existe, porque entre los que tenemos poco y los que tienen menos estamos igual. No creo que es algo que hay diferencia en realidad, pero esa es la imagen que muchos pueden aprovecharse y decir, mira, le están dando documentos y permisos de trabajo. Y esto, como digo, no tiene nada que ver con ICE, pero iba un poco de eso, ¿no? De cómo reformar ese sistema de inmigración, de cómo entran, quiénes entran y los que están acá, que creo que se pierde mucho en esta conversación a veces. Por eso es que definitivamente tenemos que hablar también de cómo los legisladores pueden no solamente limitar a ICE, pero resolver esta situación. Porque yo estoy de acuerdo que esas personas que se han estado partiendo el lomo y ayudando a la economía estadounidense por décadas también tengan un camino a la ciudadanía estadounidense, no como lo que quiere María Traicionera Salazar, que quiere la ley dignidad, no, un camino a la ciudadanía porque se lo merecen. Pero también entonces tenemos que enfocarnos en lo que en realidad puede hacer el Congreso, no solamente ayudar a esas personas, pero también reformar, abolir ICE, hacer algo al respecto, porque al final del día ellos tienen mucho poder y las personas están esperando que en estas próximas elecciones salgamos a votar para que ellos puedan hacer cambios que si no vemos, la verdad es que los demócratas perderían mucha credibilidad. Monteblanc, te veo como que quieres decir algo. No, yo estaba de acuerdo contigo, que pienso que los demócratas tienen que buscar alguna manera de hacer algo realmente significativo una vez que toman el poder, pero el problema de esto es que recordemos
la estructura de nuestro Congreso, y el Congreso está hecho básicamente para que los republicanos puedan bloquear todo lo que quieran hacer los demócratas, porque en el Senado al fin y al cabo necesita 60 votos para aprobar cualquier cosa. Entonces, hasta que yo siempre he dicho, siempre que alguien me pregunta, ¿tú crees que va a haber reforma migratoria o algo de esto? Yo digo, la única reforma migratoria que va a existir en el país va a ser la que 10 republicanos estén dispuestos a aprobar. Ese es el punto. Para mí esa es la realidad. El tema de ICE los está poniendo en jaque en este momento, pero no solamente se trata del Congreso, estamos hablando de todos los niveles de las ciudades donde vivimos, porque quienes les están dando a los sheriffs y a la policía la oportunidad de colaborar con ICE y ver estos secuestros en las calles son nuestros gobiernos locales. Por eso es que tenemos que involucrarnos en todo, porque lamentablemente por algún motivo la gente solamente quiere elegir presidente, si acaso. Pero tenemos que involucrarnos en las elecciones de nuestras ciudades, de nuestros condados, para que nuestras ciudades respondan a lo que nosotros estamos exigiendo. Lugares como Nueva York, como Nuevo México, estados como Nueva York, Nuevo México, Maine y Maryland han prohibido la cooperación de los oficiales de policía y de los sheriffs con ICE. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a empujar. Por ejemplo, un ejemplo de Miami es que la candidata que ganó para ser la alcalde, ella literalmente en su campaña habló de terminar la cooperación de la policía y los sheriffs con ICE, y hasta ahora, a más de un año todavía, no ha cumplido esa promesa. Es hora de que los votantes empiecen a decir qué pasó. Tenemos esta conversación, pero algo muy importante es que los latinos son el grupo étnico que menos vota en todo el país. Entonces yo espero que con todo lo que está pasando, la comunidad empiece a despertar un poco y salgamos a votar todos. Porque las cosas no van a cambiar si no salimos a votar. Lo que estabas diciendo de los gobiernos locales y la colaboración que tienen o no con ICE, justamente Nueva York acaba de poner en vigor una ley, como ya decías, que está prohibiendo acuerdos de los departamentos de policía locales con agencias como ICE, y también les prohíbe utilizar espacios de detención para justamente detener a inmigrantes. Lo que yo creo que va a ser interesante ahí es también ver cómo los condados van a responder, si realmente se van a acatar a estas leyes o si van a presentar retos en las cortes. Creo que es algo que también está en desarrollo, porque a pesar de que las leyes son las leyes y son votadas, pues estamos viendo que también se están retando en las cortes, así que eso va a ser algo a lo que también tenemos que poner mucha atención. Totalmente de acuerdo. Yo también quería agregar, porque me gusta lo que dice JM, de regresar todo esto que hemos hablado durante este episodio a la importancia del voto. Está la importancia del voto para los senadores, para la Cámara de Representantes, pero ya también lo mencionó Heidi, los sheriffs son importantísimos en esta elección, porque la agenda migratoria de Donald Trump, imaginémosla como una gran tubería, en donde esa agenda va impulsada en esa tubería grande corriendo el agua, pero esa tubería tiene que tener salidas, tiene que tener llaves de salida, y esas llaves de salida son patrocinadas por los gobiernos locales. Si el sheriff local decide abrir esa llave, entonces esa agua va a entrar a tu localidad. Si tu sheriff decide no colaborar con el gobierno federal, no va a entrar el agua. Por eso es importantísimo ver quién está candidateándose en las elecciones locales. Y en otro punto, yo me metí a investigar. Hay un paper publicado en el 2018 por el académico Ariel White, en donde analiza diferentes comunidades en donde la mayoría de los pobladores son latinos y cómo votaron en torno a el tema de la migración. Y lo interesante es que muchos latinos en el 2018, recordemos, esto fue durante la primera presidencia de Donald Trump, vieron que el turnout o la gente que salió a votar se disminuyó en las localidades que no se organizaron entre 1 y 2%. El turnout bajó. Pero en las comunidades que sí se organizaron, está impuesto que ese turnout bajó por miedo a ir a votar y ser perseguido por ser latino, ¿no? Pero en comunidades que sí se organizaron políticamente, el turnout en comunidades latinas subió 1 o 2%. Aquí lo interesante es hacer un llamado a las comunidades latinas de que, a pesar de que seguramente va a haber intimidación del gobierno de Trump a través de las agencias de migración para inhibir el voto latino en noviembre, si tenemos comunidades latinas organizadas
para ir a votar en masa, ese turnout esa amenaza puede ser contraproducente para la administración de Trump y alentar el voto en lugar de inhibirlo. Y creo que debemos de poner el foco ahí, debemos de poner la lupa ahí, porque una mayor organización latina representa mayores votos latinos. Estoy totalmente de acuerdo. Yo siempre he dicho que si ellos se metieron con esta comunidad es porque saben que nosotros en realidad no participamos como comunidad de la manera que otros grupos demográficos lo hacen, pero creo que se van a arrepentir de haberse metido con nosotros. Y volviendo a lo de ICE, yo creo que ya sea que la solución termine siendo abolirlo o reformarlo completamente o reemplazarlo por otra institución, que es lo que yo creo que deberíamos hacer, algo está claro. Lo que existe hoy no puede continuar y no podemos normalizar una fuerza que detiene a personas para cumplir cuotas, separar familias y opera sin una rendición de cuentas real. Porque este debate no se trata solamente del futuro de una agencia, se trata de decidir qué clase de país queremos ser y cuántos abusos estamos dispuestos a tolerar en nombre de la seguridad. Y con eso yo creo que podemos pasar a mi parte favorita del show, en donde nosotros decimos lo que tenemos en la mira. Y quiero empezar contigo, Fabi. Dime qué tienes en la mira después de haber tenido esas vacaciones exóticas en Ibiza. Vacaciones exóticas que, mira, ahora tengo que comer una lata de atún al día para poder recomponerme. Pero, mira, hablando de lata de atún y de ahorros, yo estoy, de hecho, mirando que va a haber una lotería para los fanáticos del tenis del US Open en Nueva York. El alcalde Zoran Mandani ha conseguido al menos 1,000 boletos a precio de $100 para ir a este torneo de tenis que es tan caro y se ha vuelto tan popular que los tickets pueden valer miles de dólares. Así que voy a estar ahí atenta a darle clic a la lotería para ver si me gano uno. Eso es lo que yo tengo en la mira para esta semana. Nada de noticias. Estaba mirando lo que está pasando con el buque USS Abraham Lincoln, con las pésimas condiciones en las que están los marinos, y de hecho lo mencionamos, uno de ellos, el padre de un marino que está en misión más de 200 días, fue deportado, así que eso también es algo que me ha robado la atención, pero voy a tratar de distraerme un poco con el torneo del US Open. Si te dan 2 boletas, avisa con tiempo. Yo les compro una a cada uno a ver si llegan sin falla. No sé, ¿qué vas a estar atento tú, JM? Yo sí estoy en lo aburrido porque ya me despejé, así que ya vengo directo hasta las elecciones, no paro. Pero ahora estoy pendiente de que ya por fin van a declasificar el caso completo de la demanda que le hizo Virginia Giuffre, una de las víctimas del señor Jeffrey Epstein, a Ghislaine Maxwell por difamación. Esa es una demanda que el caso completo había estado clasificado, y ahora por fin van a hacer eso público y en cualquier momento puede salir toda esa información y me parece que va a haber muchos regalos de Navidad. Yo quería poner en la mira el chismito del cual todos hemos estado hablando esta semana, que es de la señora Natalie Harp, ¿no? Esta asistente personal de Donald Trump que muchos llaman la impresora caminante o la impresora viviente, que se la pasa imprimiendo todos los memos y cartas y mensajes que le llegan al presidente y que ella misma le deja ciertos mensajitos bastante amorosos. Pero más allá del chisme, que seguramente nuestra audiencia ya lo escuchó, yo quería centrarme en que este caso es un reflejo de cómo este régimen se está tornando cada vez más personalista. Porque en una democracia liberal, en un gobierno institucional, normalmente el poder responde a jerarquías, al organigrama institucional, y por lo tanto el poder le ostenta personas que ocupan cargos públicos que les fueron dados a través del voto o a través de confirmaciones en el legislativo. Pero en este caso es muy interesante que una persona que no fue votada por nadie, que no fue avalada por ninguna de las cámaras, esté constantemente junto a Donald Trump, decida qué es lo que va a tuitear, qué palabras se van a usar en sus publicaciones que tienen impactos innegables en la política pública de Estados Unidos y del mundo entero. Es impresionante que una persona que nunca fue votada tenga tanto poder, y de nuevo es un reflejo del sistema personalista que maneja Donald Trump, que entre más
le adula, más cerquita te va a dejar estar de su oído. Sí, a mí me parece súper interesante. Yo hice un deep dive en la vida de ella y cómo ella llega. Y honestamente, a mí no me parece que esto fue una simple coincidencia. Me parece que ella se posicionó para llegar a donde está. Y ella, en mi opinión, es todo lo que Donald Trump quisiera que Melania fuera. Y bueno, yo Joven. tengo... Para empezar, Una mujer que está consistentemente con él, que está pendiente de Donald Trump, que pierde, ella misma dice que deja de dormir y de comer por estar pendiente de Donald Trump, todo lo que Melania no hace. ¿Tú no crees que Melania no hace eso? Estuvo por más de un mes fuera de la vista y no estuvo en la Casa Blanca. Esa mujer, si acaso, está con Donald Trump. Pero bueno, no la culpo. No lo soporta. No la culpo. Y yo ustedes son fuertes. Yo les cuento que yo tengo en la mira varias cosas y una de ellas es la escasez de agua que está sufriendo Puerto Rico en este momento. Y de hecho vimos que Bad Bunny cerró su gira en Puerto Rico y llamó a todos sus fans a que empezaran a ir a diferentes protestas en la isla. Y otra cosa que también creo que es importante es una guerra nueva que Donald Trump acaba de iniciar, y esta es con Canadá, una guerra de aranceles en donde al parecer ya Canadá se cansó de intentar la diplomacia y acaba de imponer también aranceles retaliatorios en contra de los Estados Unidos. Así que vamos a ver cómo nuestros bolsillos empiezan a sufrir un poquito más. Y yo sé que, Rodrigo, Balba, yo sé que tú estás en México, pero tú también vas a sufrir porque para poder traer los productos de México y de Canadá hasta México, déjame decirte que tienen que pasar por los Estados Unidos. Así que déjenme decirles que estamos todos... La palabra esa. Algo me dice que se viene otro momento taco, pero vamos a ver. Eso espero. Por lo pronto ya tenemos nuevo nombre para el lago Ontario, ¿eh? El momento taco, exacto. Eso es lo que te refieres, ¿verdad? El lago de América. No va a hacer nada, va a amenazar y no va a hacer nada. ¿Ese es el momento taco? Ok. Sí, Exacto. Ok. Bueno, chicos, fue un gustazo, como siempre, estar con ustedes. Y gracias a todos los que se conectaron y nos están viendo por estar aquí con nosotros. Les recordamos que estas son nuestras opiniones individuales y no representan la postura de Maremoto. No olviden darle like al video y hacer clic en la campanita para recibir notificaciones y ver todo el contenido de Politiqueando aquí en el canal de YouTube de Notiacción.